Buenos días. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Pues como se dice siempre, pero nunca es mentira, por lo menos por mi parte, es un privilegio poder estar aquí. Es una alegría poder compartir y sois una iglesia, nosotros no lo sabéis, a la que os tengo mucho cariño, no por el pastor que tenéis, sino porque la semana pasada estuve aquí y perdí mi cuaderno del Capitán América. No os riáis, que está todo mi trabajo, y lo perdí y no me lo habéis robado, sino que sigue estando aquí en esta iglesia y nadie se lo ha llevado a casa. Y entonces os tengo mucho cariño porque lo he podido recuperar, porque si no, no sé qué hubiera hecho sin este cuaderno, así que gracias por vuestra honestidad, o a lo mejor es que no lo visteis, pero bueno. Me presento, mi nombre es Josué, vivo en Palma de Mallorca, tengo 32 años y hace 8 años que estoy casado con mi esposa, Leonor. No le diré que se ponga de pie, ya es muy vergonzosa, pero sí, chicos, que hay en la sala, solteros, sí, me he casado, si yo puedo, vosotros también, porque Dios es un Dios de misericordia, ¿vale? Sí. No os riáis, no os riáis, es cierto, es cierto. Nosotros desde el año 2009 sentimos el llamado a servir a los adolescentes. Pensamos que es una etapa crucial en la vida, muy, muy importante, y tenemos pasión por servirles, sinceramente, porque yo me siento uno de ellos y así pues tenemos el mismo nivel comunicativo. Y la verdad es que es una pasada poder servirles, y nosotros tenemos un lema que es: Dios es guay, porque Dios es grande en amor, único, alegre y mogollón de cosas más. Esas son las 4 cosas que nosotros intentamos basar nuestras enseñanzas, nuestro ministerio, nuestros campamentos, nuestros tiempos con ellos, porque eso es algo que creo que los adolescentes necesitan comprender, que Dios es guay, que Dios es divertido, que aburrir con el evangelio tendría que ser pecado, que la verdad es que Dios está implicado en nosotros y no se trata solo de normas ni principios, y eso es lo que intentamos inculcarles, intentamos vivir, intentamos compartir con ellos. Y entre esas cosas está la enseñanza, y hoy pues estoy muy contento de poder compartiros. La verdad es que impone ver estos carteles y ver que ya lleváis 100 años, ¿no? Que estáis de celebración, de feliz cumpleaños, ¿verdad? 100 años ya aquí en Madrid. Y claro, cuando me invitan a enseñar, digo, ¿qué puedo traer yo a alguien, a una iglesia que tantas cosas habrán enseñado? Y mirar, pues sinceramente nada nuevo. Juan 13, dejadme que os pueda leer Juan 13 del 32 al 35, porque creo que esa es nuestra razón de ser. Sé que ha sido vuestra razón de ser en estos 100 años y que seguirá siendo a pesar del tiempo, y os lo leo. Y dado que versículo 33. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo os he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Esta es la razón de ser de la iglesia. Estos son prácticamente las últimas palabras que Jesús dedica a sus discípulos. Y ese contexto hace que para mí sea muy importante, y permitir que empiece esta enseñanza a hablar de algo personal, que yo no sé si vas a creer, pero yo te lo cuento. Este verano, la verdad es que inexplicablemente, en medio de un campamento, sin ningún tipo de picada, ni ningún tipo de mosquito, ni ningún tipo de nada, mi pierna se infectó. El tobillo se infectó muchísimo. Fui al médico varias veces, no supieron detectar qué tenía, y por lo visto tenía una infección muy, muy grave que se estaba extendiendo por toda la pierna. Tardaron 4 o 5 días en darse cuenta, y cuando me ingresaron, pues dibujaron una línea en mi pierna, porque la infección se estaba extendiendo. Estaba realmente fea la pierna, fea. Y me dijeron: si mañana pasa de esta línea, tendremos que amputar el miembro, porque estás ante un riesgo muy, muy terrible de sepsis, que es una infección que entra en la sangre y ya pues se lleva la vida. Me dijeron que quizá en 2 días. Que incluso amputando la pierna podría ser que pues la infección podría entrar en sangre en cualquier momento. Fue una noche muy dura, esperar al día siguiente, pero os voy a ser sinceros, no sé si es que en los momentos de crisis uno tiene más claridad de las prioridades,
pero en ese momento lo primero que pensé fue, necesito escribirle una carta a mis hijos. Una carta a mis hijos, por si esto no sale bien, para que ellos entiendan que Dios es guay, a pesar de que su padre ha fallecido. Sinceramente, no pensé en nada más. No pensé incluso ni en mi esposa. Pensé, no, es verdad, o sea, es que no me dio tiempo a pensar ni si me daba miedo o no me daba miedo, si tenía miedo, si no tenía miedo. Pensé en cómo les explico a ellos para que ellos no se enfaden con Dios cuando hayan crecido y digan, crecí sin un padre. Si llegaba a pasar, gracias a Dios, al día siguiente todo había remitido. Al final me tuvieron que operar, pero todo fue sencillo y como veis, pues aquí estoy siguiendo incordiando. Pero, claro, cuando veo que Jesús dedica a lo que dedica su último tiempo, empiezo a pensar en que es verdad, cuando nos queda poco tiempo, todo lo que hacemos, la verdad es que ya tiene un propósito. ¿Vale? Si tú supieras que esta es tu última semana, seguro que tendrías muy claro qué cosas hacer y qué cosas no. Y todo lo que no es relevante ya lo quitas, porque hay que centrarse en lo importante, ya no hay tiempo a hacer otra cosa. Jesús está a punto de terminar su tiempo ahí en la tierra, y en Juan 13 ya se va con sus discípulos de cena, su última cena con ellos. Y este es el final de una historia donde él le lava los pies a sus discípulos. Pero la verdad es que al ser la Biblia, que está muy bien dividida en capítulos y versículos, a veces sesgamos un poquito las enseñanzas. Pero realmente este discurso de Jesús empieza en el capítulo 13 y continúa hasta el 15, que ahora iremos reflexionando sobre ellos. Pero ten en cuenta esto, son prácticamente los últimos momentos de Jesús con sus discípulos. Y parece que hay algo que está obsesionado Jesús, si me permite la palabra, o Juan, que es el que deja registrado. Porque en el capítulo 13 de Juan, Jesús lava los pies a sus discípulos y acaba ese discurso diciendo, amaos como yo os he amado. De hecho, he leído, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Pero en Juan 14 sigue hablando, diciendo de si me amas, me obedeceréis. El que me ama, me obedece. Y yo me mostraré y el Padre se mostrará a él. O sea, sigue hablando del amor, del concepto del amor, de la obediencia, de que el amor produce obediencia. Y luego, que es en el texto donde me quiero centrar hoy, quiero aprender, utiliza una metáfora. Utiliza la metáfora de yo soy la vid verdadera, para seguir hablando del amor. Por eso he empezado en Juan 13, para que entendamos un poquito de dónde viene hablando y que después de esto Jesús ya va a ser entregado y va a morir. Son sus últimos tiempos con sus discípulos. Y yo creo que en Juan 15 Él quiere dejarnos un elemento práctico de cómo permanecer en su amor, cómo poder amarnos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Entonces, si me permitís, leemos juntos Juan 15, ¿sí? Genial, habéis agachado la cabeza, imagino que sí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Y aquí me paro. Aquí Jesús empieza a presentar de qué quiere hablar. Recordar, es la conclusión de un tema que Él ya viene hablando. Dice, yo soy la vid verdadera. Lo hablaba antes con los jóvenes que he estado esta mañana. Jesús tenía un método pedagógico increíble porque Él enseñaba con elementos del contexto. No es que la vid, permíteme la expresión, sea más santa que el sauce llorón. No, es que en Palestina pues no había sauces llorones, pero sí había vid. Y entonces Él dice, mira, voy a explicar sobre el amor, pero para que lo entendáis. A ver, yo soy la vid, un árbol que ellos conocen muy bien y un árbol que nosotros no conocemos tan bien. En Mallorca sí tenemos mucha cultura de vinos, pero no sé aquí en Madrid pues si os encontráis grandes campos de viñedos. Pero por si acaso, vamos a explicar tres cosas de la vid. La vid es un árbol puramente frutal. Puramente frutal. Es el único propósito que tiene en la vida ese árbol. Dudo que algunos de vosotros alguna vez hayáis hecho una siesta sobre la sombra de una vid, ¿vale? Porque si no lo conocéis, yo os explico. El árbol es así. Es así, bien pequeñito, bien pequeñito. De hecho, yo de adolescente, que ya medía esta altura, solo desde los 16 años solo he crecido a lo ancho, pero a lo alto ahí me quedé. Mi primer trabajo fue con 16 años ir a recoger uvas. Entonces yo estaba ahí en los viñedos recogiendo uvas. De hecho, como era más grande, me hacían cargar con los cubos, etcétera, etcétera. Y cayó una tormenta terrible.
con rayos. No se puede imaginar el miedo que pasé como adolescente al ver todo un campo lleno de árboles que me llegan por la rodilla y encontrarme que yo soy lo más alto a kilómetros a la redonda, casi era en plan, bueno, pues cuando se acabe la tormenta ya me avisáis, ¿eh? No, son árboles muy pequeños. Por tanto, la sombra no sirve de mucho, no creo que puedas colocar el columpio de tu hijo, ni siquiera el de la Peppa Pig de tu hija, no sirve para nada, sino solo para dar fruto. Su madera tampoco sirve. No creo que estos bancos sean bancos de madera de vid, porque no es una madera buena. Es un árbol puramente frutal. Si no da fruto, no sirve. Y Jesús habla de ese árbol. Y dice que él, su padre, es el que corta la vid, porque la vid es un árbol que solo puede ser podado por un experto. Porque la verdad es que si tú ves una vid podada, te piensas que la han destrozado. Te piensas que la han destrozado porque cada vez que acaba la cosecha, le pegan un tajo que te dejan ahí a una pobre ramita, que como si fuera esto, las ramitas, parece que no está muerto, pero no. Tiene dos tipos de poda. Las ramas que son buenas, ojo, las ramas que son buenas, que han dado buen fruto, se las poda. Y se las poda bien podadas. Porque corres el riesgo a que la rama se vuelva más importante por su tamaño que por su fruto. Entonces, para que puedan seguir dando buen fruto hay que dar una buena poda, porque si no, entonces la fuerza de la savia que le llega se centra más en el crecimiento que en su fruto. Un tema ya interesante esto. Pero si no da fruto, se considera que la rama está enferma y que puede dañar a todo el árbol y el experto la corta de raíz y la echa al fuego porque no sirve para nada. Son los dos tipos de poda que tiene la vid. Y aquí la primera pregunta para nosotros, y aquí permitirme un paréntesis, no me escuchéis como alguien que ya ha superado esto y os está enseñando cómo hacerlo, sino como alguien que leyendo la Biblia ha entendido esto de parte de Dios para su vida y ahora os comparto el marrón con vosotros para que estemos juntos en esto. Pero no, yo no soy alguien que ha superado esto, sino os comparto algo que Dios está tratando en mí. Cierro paréntesis. ¿Qué poda me va a dar Dios a mí? ¿Qué tipo de rama soy? ¿Soy de las que da fruto y por tanto voy a recibir una poda severa y estratégica para que siga dando fruto y no sea mi crecimiento algo importante, sino que mi esfuerzo tiene que estar en dar fruto? ¿O soy ese tipo de rama que Dios va a podar y a echar fuera porque no está produciendo fruto? Eso es una pregunta para mí y que os traslado si realmente piensas que esto es Dios hablando contigo. No pasa nada, eso es en la introducción, porque Jesús nos va a hablar de cómo poder dar fruto. Sigamos leyendo en el versículo 4 en adelante. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. ¿Ves lo que le decía? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Fíjate, es precisamente lo que os estaba hablando, el que no da fruto. Pero, ¿qué palabra se repite? Y se repite y se repite. Permanecer en mí, ¿verdad? ¿Cuántas veces en estos 3, 4 versículos ya hemos escuchado la palabra permanecer? Esta palabra, que no voy a daros una clase, si estudias de dónde viene, podría ser un sinónimo de la palabra vivir. O sea, perfectamente podría tener sentido, en vez de permanecer, cambiarlo por la palabra vivir. Vivir en mí y yo viviré en vosotros. Permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. Aquí Jesús nos está diciendo, utilizando una metáfora, que la rama, si no está enganchada al árbol, no produce. No es la habilidad de la rama la que le da la capacidad de producir. Es en cuanto está enganchada al árbol. Mirad, yo tengo aquí un truco. Como esta mañana, he escondido aquí unas cosas. Tranquilos, ahora saldré.
Ya he vuelto. Hola. Mirad, he ido. El pastor me ha visto con esto y dice, ¿qué haces con esto? ¿Dónde lo pongo? Aquí. Bien. Fijaos, yo he traído aquí 2 pequeños ejemplos. ¿Me vais a permitir? ¿Me perdonáis, verdad? Mirad. Son ramas pequeñas, pero es para que podamos entender algo. La diferencia entre esta rama y esta rama no es su tamaño. Es que una está seca y una es verde. Pero ni siquiera el mérito de esta es ser verde, sino que estas son verdes porque aún siguen agarradas a donde hay vida. Una rama por sí sola simplemente se seca y no produce. Para producir hay que permanecer donde está la vida. Y Jesús dice que Él es la vid y nosotros sus ramas. Fuera de Él no hay fruto. Tú puedes tener un naranjo precioso que da unos frutos preciosos y tú le dices, ¿sabes qué? Me encanta tu naranjo. Me voy a arrancar una rama, me la llevo a casa para así tener zumo todas las mañanas. Es estúpido esta reflexión, ¿verdad? Porque si arranco la rama del naranjo, el naranjo, ya esa rama se acabó, ya no hay fruto. Porque el fruto va vinculado a si la rama está enganchada, agarrada al tronco, al lugar donde emana la vida. Jesús dice permanecer en mí y en mis palabras y en mis enseñanzas. No sé cuál es la versión que tú usas, pero dice esas 2 cosas. Permanecer en mí y permanecer en mis palabras. Vive conmigo y vive en mis palabras. De alguna manera, cuando yo pienso en cómo puedo vivir yo con Jesús, cómo puedo permanecer, cómo puedo vivir en Él, solo se me ocurre la oración. La oración es la manera que Dios ha elegido, Jesús ha elegido para mantener conectado con Él. Yo creo que aquí Él está hablando y creo, eso es una interpretación mía y a partir de aquí cada uno puede hacer la interpretación. Pero en base a lo que yo estoy leyendo y el contexto, yo llego a la conclusión que Jesús me está invitando a mí y a todos vosotros a tener una vida de conexión con Él, quizá a través de la oración, que es el método que Él escogió. Permanecer en mí, permanecer conectado. Fíjate, luego Pablo más adelante habla orar sin cesar. Permanecer en mí y en mis palabras. Aquí. Permanecer aquí, vivir conforme a esto. Vivir conectados a mí a través de la oración, vivir conectado a través de la lectura de la Biblia. Y eso generará fruto en vosotros. No te esfuerces en ser bueno. Esfuérzate en permanecer conectado a mí. Y eso te hará ser bueno. No necesito que seas bueno. Conéctate a mí, porque yo soy bueno y eso producirá en ti cosas buenas. Sigamos leyendo. Versículo 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, y así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Fíjate, Jesús aquí va profundizando más en el tema. Así como yo he recibido del Padre, yo os entrego a vosotros. Jesús también nos enseñó un modelo el cual vivir, el cual Él vivía conectado al Padre para poder dar a los demás. Y Él nos dice, haced lo mismo que yo. Vivir conectados a mí igual que yo vivo conectados al Padre. Pero permanecer ¿en qué? En mi amor. Vivir en mi amor. Porque para saber si el lugar donde yo tengo que agarrarme es bueno o no, primero tengo que conocerlo. Y como yo conozco la historia de Jesús, conozco el amor. El amor es lo que hace que yo me quede enganchado a Él. Yo les decía a vuestros jóvenes, con el que he estado esta mañana hablando, que yo era un chico religioso, era un chico que sabía jugar muy bien al juego de la iglesia durante muchos años, hasta que a los 20, 21, 22 años descubrí realmente lo que Jesús y lo que Dios había hecho. Me di cuenta del tremendo amor que Él tenía hacia mí. Verás, hay una historia que me gusta mucho decir en las enseñanzas porque es que refleja tal como yo entiendo a Jesús. Y no sé en qué libro lo leí,
pero leí en un libro que decía que se habían juntado los grandes teólogos de todas las religiones del mundo a discutir un poquito cuál era la verdadera o cuál era más certera o poder llegar a un consenso. Y después de mucho discutir no se pusieron de acuerdo y uno dijo, bueno, hagamos una cosa. Todo el mundo creemos que de una manera u otra, y cada uno le da su nombre, Dios podría ser ese ente superior que está en lo alto de una montaña. Sí, todos dijeron. Podríamos también llegar a la conclusión de que cada uno de nosotros está trazando un camino por el cual llegar a ese ente superior, podemos llamarle Dios. Dijeron, bueno, sí, podría ser. Y entonces simplemente cada uno de nosotros está trazando un camino. Algunos el camino es muy sencillo y otros el camino es de escalada profesional, pero al fin y al cabo todos buscamos la manera de alcanzar la cima. Y todos dijeron, bueno, sí, con sus matices, pero podría ser. Y entonces ahí el cristiano dijo, ¿y qué pensaríais de un Dios que baja la montaña? Que no se queda esperando, sino que como no se puede llegar, baja. Dijeron, wow, eso sería algo extraordinario. Deja que os presente a Jesús. Deja que os presente a Jesús. Cuando yo entendí esta historia, cuando yo entendí que Jesús, siendo Dios, no se quedó así, sino que, como dice Filipenses, se hizo hombre, se humilló, se hizo un bebé. Esa es la figura la que más me apasiona. Un Dios siendo bebé, llorando por comer, dependiendo de su mamá y de su papá. Cuando yo vi ese amor de un Dios que se humilla para ganarme a mí, yo solo pude responder diciendo, pues a ese amor yo respondo, si tú diste mi vida por mí, yo la doy por ti, aunque sea algo pequeño. Creo que a eso se refiere Jesús cuando dice permanecer en mi amor. Primera de Juan dice, en esto consiste el amor, no es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Quieres un argumento para permanecer en Jesús? Su vida es el argumento. Lo que Él hizo por ti es el argumento. Y eso te hace engancharte. ¿Y provoca el qué? Obediencia. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Hoy hablaba también con los jóvenes y les explicaba que yo no le soy fiel a mi mujer porque tengo que serlo, porque tengo la obligación de serlo. Ni vivo reprimido, entender esta frase, por no poder estar con todas las mujeres que hay en el mundo. El amor que ella tiene por mí, que yo tengo por ella, produce en mí ganas de serle fiel. Sin tener que reprimirme. No es una disciplina que me presiona, no es un conjunto de normas. Decido estar por ella. Su amor me engancha y produce en mí querer serle fiel. Con Dios pasa lo mismo. Su amor por mí produce en mí querer obedecerle. No le obedezco para que me acepte, porque me ha aceptado. Decido obedecerle. Permanecer en mi amor. Y eso producirá en nosotros obediencia, según lo que yo voy leyendo en el texto. ¿Vais conmigo? ¿Me seguís? ¿Estoy siendo claro? ¿Se entiende? ¿No? Si no, pues lo siento. Puedes pensar en el partido de fútbol de anoche o en el de esta tarde. Sigamos porque hay algo interesante. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a otros de la misma manera en la que yo os he amado. Fíjate. Esta frase ya la hemos leído. En Juan 13. En Juan 13 ya hemos leído, amaos como yo os he amado. Y en Juan 15 lo vuelve a repetir, pero ahora ya con un argumento más para que entendamos de una manera práctica. Permanecer en mí, conectados en mí, permanecer en mis palabras, motivados por mi amor, y empezaréis a producir un fruto. ¿El qué? Amarse los unos a los otros. Ese es el fruto que como iglesia debemos dar. El amor los unos por los otros. De manera individual, y eso provocará un fruto de manera colectiva. El amor. Ese es el fruto al que estamos llamados a dar. El que esta iglesia ha estado llamado a dar durante 100 años y los 100 que vienen. Un fruto que se basa no en nuestra habilidad para ser buenos, sino en nuestro empeño de permanecer aferrados al tronco, a Jesús, en su amor. ¿Amén? ¿Y qué tipo de fruto? Pues así acaba el discurso.
Nos enseña 3 rasgos sobre este fruto. ¿Qué cualidades tiene el fruto? ¿Qué sabor? ¿A qué tiene que saber? ¿Cuál es su textura? 3 rasgos. Versículo 13. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Es un amor que se sacrifica. Es un amor que a veces cuesta y que va a llevar un sacrificio. Dar la vida por los amigos, pues a veces no es sencillo. Es un amor que va a costar, no siempre va a ser fácil. Porque amarme a mí os aseguro que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y amarte a ti, pues ya, pues tú sabrás. Tú sabrás. Pero amarnos no es tan sencillo. La convivencia conlleva rasgos. No es lo mismo vivir con Andrés, conocer a Andrés, que vivir con él un mes, dicen, ¿no? No es sencillo, pero el amor es sacrificado. Y esa tiene que ser una característica de nuestro amor. No solo cuando las cosas van bien, sino también cuando las cosas van mal. Versículo 14 y 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía en los asuntos de sus esclavos. Ustedes ahora son mis amigos. Les he contado todo lo que el Padre me dijo. Jesús era un maestro y él tenía autoridad para dar órdenes y los demás escucharan. Pero él no decide hablar desde su autoridad como maestro o su autoridad como hijo de Dios. Él habla desde la amistad, porque su amor es un amor humilde. Es un amor humilde. Jesús, su amor, Filipenses 2, ya lo he dicho, Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se humilló. El amor de Jesús es un amor humilde, que se puso a Él en segundo lugar para ponernos nosotros en primer lugar. Imagínate una iglesia donde todo el mundo se pone a sí mismo en segundo lugar. Imagínate ese fruto. ¿Sabes qué? Todos estaríamos en primer lugar. Todas nuestras necesidades estarían cubiertas. Pero eso no se alcanza poniéndome en primer lugar, se alcanza poniéndome en segundo y a todos los demás en primer lugar. Imagínate esa iglesia. Ese es el fruto que Jesús creo que nos pide. Un amor que se sacrifica y un amor humilde. Y por último, un amor, según el versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Un amor con iniciativa. Jesús no se quedó en la montaña, no se quedó esperando a ver quién es el que llega para que yo pueda darle amor. Jesús tomó la iniciativa, salió de su comodidad, dio el paso, se encarnó para dar a conocer su amor. El amor de Jesús es un amor que se sacrifica, es un amor humilde y es un amor con iniciativa. Ten la iniciativa tú de amar a los demás. Si estás escuchando esto pensando, es verdad, aquí deberíamos amarnos más, y estás sentado esperando a que los demás empiecen, esa no es la actitud que nos pide Jesús. Un amor con iniciativa. Un amor que empieza con mi decisión de amar a los demás, de poner a los demás en segundo lugar, de permanecer en Jesús. Un amor con iniciativa. Esas son las características del fruto que Jesús nos motiva a tener. Un amor que se sacrifica, un amor humilde y un amor con iniciativa. Finalmente Él dice, este es mi mandamiento, amaos unos a otros. Este es el fruto que quiero que deis. Esto es el fruto que quiero que llevéis al mundo. Iglesia, buen pastor, este es el fruto que quiero para Madrid. Un amor sacrificado, humilde y con iniciativa. Quiero que os améis unos a otros, para que cuando el necesitado tenga hambre, ese sea el fruto que le ofrezcáis. Amor. ¿Cómo? Durante Juan 13 Él nos enseñó el modelo de servicio, en Juan 14 nos estuvo hablando también del amor y en Juan 15 nos deja la manera práctica. ¿Cómo puedo dar fruto? Permaneciendo conectado a Jesús a través de la oración, permanecer conectado a sus palabras a través de mi tiempo de estudiar y de leer la Biblia. Su amor es el que me va a motivar a llevar esta vida de permanecer en Él. Una vida de oración, una vida de estudiar la Biblia. Y si yo permanezco conectado en Él, seré como esa rama que irá dando frutos. Recibiré podas
en mi vida. Pero Dios, que es el experto, sabe que esa poda va a producir mejores y mayores frutos. Porque no se trata de que yo crezca y me haga grande, sino de que mis frutos sean grandes. Un fruto que sea el amor, con iniciativa, que se sacrifica y humilde. Pero todo esto empieza con una cosa, y con esto quiero acabar. Permanecer en Jesús. Permanecer en sus palabras. Yo quiero pedir que mientras el grupo de alabanza nos entona una canción, tú puedas tener ese tiempo de reflexión. Y que puedas incluso pensar en decisiones. Si esta enseñanza era para ti, decisiones que puedas tomar. Porque una predicación, una enseñanza es relevante no porque te ha entretenido, no porque te has divertido, no porque has aprendido incluso, permíteme, sino porque eso ha producido cambios en ti. Sino porque de aquí has salido diciendo, bueno, pues yo necesito cambiar esto, potenciar lo otro, continuar por aquí. Entonces quiero pedirte que mientras entonamos esta canción, podamos tener este tiempo de reflexión y podamos comprometernos con Dios a algo, lo que Dios te haya dicho, porque yo no voy a decirte lo que tienes que hacer. Dios es el que está hablando y tratando contigo. Entonces te animo a que la enseñanza de hoy pueda ser relevante porque ha producido cambios. Recordar, Jesús nos pide amarnos unos a los otros y ese amor llegará y podrá ser plausible y podrá ser palpable y se podrá ofrecer a nuestra sociedad